Tapiamos todas las ventanas con muebles. Creía que sería cosa de 2 o 3 meses y que aguantaríamos todo ese tiempo en casa. No se me pasaba por la cabeza que tendríamos que huir del país. Nos bombardeaban a diario, incluso varias veces al día. Ha habido muchos edificios derrumbados, gente muerta en la calle. Aunque afortunadamente los rusos no llegaron a entrar en la ciudad, porque los soldados ucranianos la defendieron. Lo peor era el miedo a Putin y a su régimen, y a quedar atrapado con las fronteras cerradas. No había opción de pedir un visado en Moscú. Por eso, Turquía era una de las mejores direcciones. Esta es mi tarjeta bancaria. Pero los que salimos de Rusia no podemos usar estas tarjetas. Estas sanciones están dirigidas contra el gobierno ruso, o así debería ser. Pero, curiosamente, nos están provocando problemas a nosotros. Es decir, a la gente que nos oponemos a la guerra de Putin desde fuera de Rusia. Desde que empezó la guerra, Rusia tiene cerrado el espacio aéreo de Occidente y para huir del país, muchas personas pasan por Estambul. No hay cifras oficiales, pero algunos medios periodísticos calculan que son decenas de miles. La compañía aérea Turkish Airlines ha aumentado sus frecuencias con los 5 principales aeropuertos de Rusia y además opera con aviones de mayor capacidad. Estaba con unos amigos pasando unos días de esquí en la estación invernal de Sochi, cuando de repente vimos en la televisión el anuncio del presidente Putin de invadir Ucrania. Esto fue 2 días antes del comienzo de la guerra. Caí en un estado de ansiedad y mi padre consiguió calmarme por teléfono, pero al día siguiente me compré un billete de avión y salí de Rusia. A la semana siguiente, Dmitry volvió al aeropuerto de Estambul. Su pareja, Dima, llegaba en vuelo desde Moscú. La mayoría de los rusos que vienen a Estambul son jóvenes con profesiones liberales, periodistas, escritores y actores. Perdí mi trabajo el mismo día en que empezó la guerra. Tengo 2 ocupaciones: periodista y realizador de cine. Como periodista, no tengo futuro en Rusia, porque soy opositor al régimen y activista. Y como realizador cinematográfico, gran parte de los proyectos culturales en Rusia han sido cancelados o están en manos de holdings. He perdido todos los lazos de unión con mi país. Fue una decisión espontánea. No podría explicarla, pero entiendo que es como un recipiente lleno de líquido que se desborda porque durante los últimos 10 años en Rusia hemos sufrido numerosas leyes que violaban los derechos humanos. El estanque se ha ido llenando y la guerra es el último episodio que ha provocado su desbordamiento. Hemos combatido la política de Putin durante estos años. Hemos sufrido agresiones de las autoridades y de la policía. Nos han detenido por realizar protestas pacíficas. Hay una unidad especial denominada Centro contra el Extremismo. Fueron a casa de mis padres y les interrogaron.
¿Dónde está vuestro hijo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Es un extremista o un terrorista? ¿Es cierto que se ha ido de Rusia? ¿Dónde vive? Mi madre les contestó, no sé nada, y por lo tanto no les voy a decir nada. Yo para mi familia soy la generación trágica. Mi abuela materna apoya a la política de Putin. Y eso es por culpa de la propaganda oficial, que es muy buena, a la vista está. Antes de que yo huyera de Rusia, me dijo que ella nunca había sido una traidora y que siempre había guardado silencio, pensando por sí misma y todo eso. Y es horrible. La censura que impone el régimen de Putin ha impactado de lleno en el mundo del arte y de la cultura. También hay muchos ingenieros informáticos y tecnológicos. Sus empresas les reubican en otros países para evitar el bloqueo impuesto a Rusia. Afortunadamente, puedo trabajar en remoto allí donde me encuentro. Tengo la garantía de que cobro un salario. Por supuesto, cuando estaba en Rusia me pagaban en rublos, pero he negociado con mi jefe y me dijo, por supuesto, te voy a ayudar. Podemos cambiar los rublos por dólares. Hemos tenido que abrir una cuenta bancaria y hemos tardado 2 semanas en encontrar un banco que no se negara a abrir una cuenta a un ciudadano ruso. Las oficinas bancarias en Turquía tienen miedo, pero he conseguido abrirme una cuenta. Teníamos el problema de que no puedes traer más de una cierta cantidad de dinero en metálico al cruzar la frontera y nuestras cuentas bancarias están bloqueadas. Pero esta es la nueva realidad. Alevtina temía que el régimen de Putin cerrara las fronteras y huyó de Moscú nada más empezar la guerra. Ella y su amiga Eva ayudan a los recién llegados a instalarse en Estambul. El Arca es un proyecto que ayuda a gente aterrada y sin recursos. Y con nuestro proyecto les ayudamos a encontrar un lugar libre en Estambul y a resolver sus problemas, normalmente durante 2 semanas. Hay hasta 12 personas en un piso. Y esto es bueno para el apoyo emocional porque no estás solo en un país extranjero. Estás arropado con gente con los mismos problemas, mismos asuntos y también con los mismos valores. El proyecto Kovchev, el Arca en español, les ofrece unas 40 camas diarias a los que llegan de Rusia. Se alojan en hostales y apartamentos de Taksim, uno de los barrios más turísticos de Estambul. El proyecto se financia con el mecenazgo y cuenta con el apoyo de Mikhail Jodorkovsky, un ex oligarca ruso mal avenido con el régimen de Putin. Pasó 10 años en la cárcel acusado de delitos económicos. No está lejos. No hace falta visado y además Turquía es un destino turístico tradicional para los rusos. O sea que mucha gente está familiarizada con este destino. Muchos de los que están viniendo ya habían visitado anteriormente esta ciudad. Mi misión es buscarles alojamiento, sobre todo a aquellos que huyen de Rusia, especialmente los que tienen miedo a ser detenidos al haber participado en manifestaciones hablando en contra de la guerra y cosas así. En la segunda semana de la guerra, hubo rumores en Rusia de que se iba a implantar un régimen militar y que los hombres entre los 18 y los 65 años no podrían salir del país. Y esto provocó una huida masiva de gente. Muchas compañías tecnológicas empezaron a trasladar a sus empleados a otros países.
Ekaterina nació en Siberia. Se instaló en Estambul hace 2 años, huyendo de Rusia. Tiene un canal en la red social Telegram para ayudar a sus conciudadanos a instalarse en la ciudad. También envía a Ucrania ayuda humanitaria. Tienes que salir del país para salvar tu vida y la de tus hijos. Se pueden hacer más cosas desde fuera. Yo estoy segura de que soy más útil aquí, porque en Estambul puedo ayudar a la gente que viene de Rusia. La gente tiene miedo de hablar. Nosotros publicamos historias contra la guerra en Instagram, pero la gente en Rusia no las comparte. Si publicas en las redes que estás en contra de la guerra, estás quebrantando la ley. Aquí se trata de ayudar a los demás, entenderlos, ponerse en el lugar del otro. Yo veo a mis amigos ucranianos ayudando a mis amigos rusos que están llegando. Pero para muchos rusos, Estambul no es el destino final. Utilizan la ciudad del Bósforo para dar el salto a un país occidental. Tienen problemas para entrar en Europa, porque para acogerte al estatuto de refugiado tienes que entrar en ese país. Y para viajar a Europa tienes que tener visado. Si no eres residente en Turquía, no puedes solicitar ese visado. Esperemos que esta regulación cambie, porque de lo contrario los ciudadanos rusos están en el limbo. Todos que quieren venir a Europa para huir de la guerra, de la persecución, tienen que tener la certeza absoluta que Europa estará ahí para protegerlos. Es lo que nos define, eso es el modo de vida europeo, por eso somos europeos. Entonces, esto se aplica efectivamente a todos aquellos ciudadanos rusos que creen que la situación es tal que no les permite vivir en Rusia. Entonces, todos estos ciudadanos rusos tendrán el derecho de venir y solicitar el asilo en la Unión Europea. Los domingos por la mañana, la Catedral Ortodoxa Rusa de Estambul se llena de fieles. Se cumple un siglo del gran éxodo ruso a Turquía. Acabada la Primera Guerra Mundial, el terror bolchevique obligó a millares de familias a escapar de la Unión Soviética. Muchas se asentaron en Estambul. De esa época es el restaurante Estambul 1924. Mantiene con orgullo el título de ser la pequeña Rusia en el corazón otomano. Si repasamos los 100 años de historia de nuestro restaurante, nos han frecuentado celebridades como Agatha Christie, Greta Garbo, Atatürk, el presidente fundador de la Turquía moderna. Todavía conservamos la mesa donde se sentaba, en una esquina del comedor. Estas personalidades se hospedaban en el lujoso hotel Pera Palace y venían a cenar aquí. Hay muchos tipos de libertad. Desde que empezó la guerra, fuimos a las protestas y la policía me detuvo. Estuve un día arrestado, pero no fue grave. Teníamos 2 opciones. Si seguíamos manifestándonos, íbamos a ir a la cárcel. 30 días o más. Incluso 15 años. Incluso 15 años. Y aquí no tenemos nuestra casa, nuestra familia, pero somos libres para hablar sobre esto. Esto es lo más importante para nosotros. Mi padre es ucraniano y mi madre es rusa. San Petersburgo es mi madre patria. Pero Kharkov, en Ucrania, es también mi madre patria.
Mi familia me quiere, pero no me comprende. Al principio, cuando decidí irme y salir del país, me llamaron traidora. Decían que no amaba a mi país. Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Спасибо. Me encanta ser una traidora al Estado. De hecho, soy una traidora porque no quiero que me identifiquen con la Rusia de Putin. Estamos levantando la voz para decir que no es una guerra de Rusia, que es la guerra de Putin. Es una mala persona. Vende la idea de que esa guerra puede ser beneficiosa. Sí, Hemos oído algo así, sí. Putin hizo un llamamiento especial, con insultos como quinta columna, traidores, Traidores a la nación. traidores a la nación. Por supuesto, es desagradable. Me rebelo contra eso. Amo a mi país. Amo a mi cultura. Sí, Me siento como un auténtico patriota ruso. y yo también. Y de repente, un estúpido y viejo señor decide etiquetarme como traidor. Cuando escucho que nos llaman traidores, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nosotros no somos traidores. Nosotros solo queremos una Rusia libre. Posiblemente nos detuvieran nada más llegar al aeropuerto, como le ha ocurrido a Alexei Navalny. Espero que no, pero quién sabe. Queremos encontrar nuestro espacio, en Europa o donde sea. No puedo volver, porque desde aquí puedo ayudar a la gente de Ucrania. No puedo porque tengo miedo. Tengo miedo porque mi país se ha convertido en una gran prisión. Muchos de nosotros no podemos regresar a Rusia porque el Estado nos ha declarado traidores a la nación. Y ninguno de nosotros está dispuesto a ir a prisión 15 años simplemente por publicar algo en Facebook. Los opositores al régimen de Putin conviven en Estambul con refugiados ucranianos. Les une la oposición a la guerra. Tienen una cita diaria a las 3 de la tarde. Las autoridades turcas les prohíben concentrarse frente al consulado ruso. Estamos aquí unidos contra Putin y contra el fascismo y la violencia. Apoyamos la libertad de nuestros dos países. Yo iba a las manifestaciones en Moscú desde la edad de 11 años, desde 2011. Apoyé a Alexei Navalny cuando fue candidato a alcalde de Moscú en 2013. Apoyo a la oposición porque aspiro a una Rusia libre. Estos 3 jóvenes rusos muestran una bandera prohibida en su país. A la enseña rusa le han cambiado la franja roja en la parte inferior por una de color blanco. Es la bandera de la oposición a Putin y se ha convertido en un icono contra la guerra. Estambul no es la única válvula de escape para los que se oponen al Kremlin. Miles de jóvenes están saliendo rumbo a Armenia, Georgia y otras repúblicas vecinas de Rusia. A 1.300 kilómetros de distancia, en Varsovia, las banderas ucranianas ondean por toda la ciudad. Hasta aquí han llegado miles de familias rotas por la guerra.
Al empezar la guerra lo pasé fatal. Caían las bombas muy cerca de mi casa. Vivía sola. Cuando mis vecinos y unos conocidos decidieron abandonar la ciudad, me vine con ellos. En total éramos 11 personas. He venido a Varsovia porque aquí vive mi hijo. Todo eso es un horror. Cuando me encuentro con alguien de Mariupol o Cherson, cuentan cosas terribles. En Kiev solo se oían las explosiones, pero en el este del país sí que padecen una guerra de verdad. Es horrible. Que Dios nos proteja. Lo peor de todo es ver cómo matan a la gente. Por supuesto que en Kiev se puede sobrevivir al hambre, puede soportarlo de alguna manera, pero cuando ves las imágenes de la guerra en Bucha o Irpin, yo es que además tengo un piso en Irpin. Valentina tiene 75 años y una idea fija en la cabeza. Sabe que está de paso en Varsovia. El tranvía la ha llevado al Estadio Nacional. Es el lugar de encuentro de miles de refugiados para arreglar sus papeles y conseguir la apreciada PESEL, la tarjeta de residencia en Polonia. Les da derecho a trabajar en el país, acceso al sistema sanitario y a la enseñanza. La necesito porque mi hermana tiene 15 años y tiene que ir a la escuela y quiero mandar a mi hija a la guardería. Soy arquitecta. Los proyectos en los que trabajaba siguen en marcha. Ahora trabajo a distancia. Cuando todo esto acabe, voy a colaborar en la reconstrucción de mi país. Danuta ha vuelto a Varsovia, donde estudió arquitectura, ahora como refugiada de guerra. Vivo con mi hermana y con mi hija de 1 año y 7 meses. Al llegar a Varsovia, estábamos en casa de unos amigos polacos de mi padre. Pero a los pocos días llegó una familia de Odessa. Éramos una docena de personas viviendo en un piso, por lo que decidí alquilar un apartamento. El resto de mi familia se ha quedado en Ucrania. Mi marido y mi padre se han ido a la guerra el 24 de febrero. Mi padre es soldado profesional y mi marido se ha alistado como voluntario. Hay miles de familias truncadas por la guerra y muchos proyectos atascados esperando que llegue la paz. El proyecto de construcción del Museo Holodomor o del genocidio de Kiev es uno de ellos. Las hambrunas del siglo XX en Ucrania, provocadas por el régimen de Stalin, llevaron a miles de ucranianos a emigrar a Polonia. Un estudio de arquitectura de Varsovia, especializado en diseñar museos, se encarga del proyecto. La tragedia de la hambruna y el genocidio empezaron en 1920. Esa fue la primera vez que la población fue exterminada por el hambre a manos del comunismo de Stalin. El siguiente paso fue entre 1930 y 1932, y el siguiente entre 1940 y 1946. O sea que estamos hablando de la hambruna como un mecanismo para eliminar tanto a las élites como a la población. El genocidio consistió en matar de hambre a las familias y también el exterminio de la historia y de la forma de vida de la gente. Hace 2 años nos invitaron a participar junto a diseñadores ucranianos que ya habían trabajado en el proyecto hacía 4 años. Nos integramos en el equipo y compartimos la misma visión del proyecto. Ahí empezamos a diseñar el edificio. Hace unos meses, antes de la situación, el edificio del museo estaba casi terminado. Está en el centro de Kiev,
cerca del monumento en forma de cirio que simboliza la memoria del Holodomor o genocidio. Ya le habíamos presentado la idea del museo al presidente Zelensky. Estuve en su despacho explicándole todo lo que habíamos hecho en los 2 últimos años, pero el proyecto ahora es inviable por culpa de la situación. Varsovia se está volcando con los refugiados desde el minuto 1. La capital polaca tiene 1.800.000 habitantes, una población que llega a los 3 millones con el área metropolitana. Fuentes de la alcaldía calculan que estas cifras se han incrementado en un 15% con la llegada de los refugiados. Es algo que va a pasar a historia como un acto muy digno, muy heroico, diría yo, pero sin esfuerzo del Estado, sin una organización y sin ayuda, claro, de otros países de la Unión Europea. Eso va a convertirse con el tiempo en un problema de conflicto, porque ya aparecen a veces, no digo que es algo frecuente, voces que es la gente que se les ofrece todo y otros también sufren, pues eso no es justo. Polonia ha abierto de par en par su frontera con Ucrania. Es el país que ha acogido a más refugiados, casi 3 millones. Es un cambio radical en la política migratoria del gobierno derechista de Andrzej Duda. El año pasado selló su frontera con Bielorrusia para evitar la entrada de inmigrantes, la mayoría sirios, afganos e iraquíes. Que significa que se ha cambiado totalmente la política migratoria frente a lo que ha pasado en la frontera con Bielorrusia. Muchos tenían como mal recuerdo de lo que ha pasado en la frontera con Bielorrusia, que han muerto también los niños y mujeres que intentaban cruzar la frontera hacia Polonia, pero como eran musulmanes o que venían de Siria, de países lejanos y exóticos para la mayoría de los polacos, se les trataba como algo ajeno, algo poco importante. Hay que decir que en Polonia ya desde mucho tiempo teníamos un buen número de polacos ucranianos asimilados en Polonia. A los ucranianos los conocemos muy bien. Tenemos a miles de ellos, inmigrantes, trabajando con nosotros aquí en Polonia. Les conocemos lo suficiente como para saber que no nos van a decepcionar. Maciej es un actor muy popular en Polonia, con más de 70 películas en su currículum. Pero hay una faceta suya menos conocida, la de activista en auxilio de los refugiados. Primero acogió en su casa en Varsovia a una familia chechena, después a otra siria, que fue a buscar a la frontera con Bielorrusia. Ahora convive con ucranianos que huyeron de las bombas. En ese momento hubo una fuerte polémica en Polonia sobre qué hacer con esta gente, qué necesitan, qué hay que hacer con los refugiados, cuál debe ser la respuesta de la sociedad polaca, qué hay que hacer y si debemos preocuparnos por proteger nuestra frontera, en lugar de proteger a la gente que está atrapada en ella. Y mi teoría es que esa es la razón por la cual la sociedad polaca ahora está más receptiva a la crisis humanitaria de Ucrania.
Esta es mi teoría. El gobierno polaco lo aprueba y entonces la buena voluntad y el buen corazón explotan en la sociedad porque a nosotros también nos hacía falta. Nosotros también necesitábamos pensar mejor sobre nosotros mismos. Es importante que procedan de un país vecino, hablen una lengua similar, tengamos una historia común. En fin, que nos conocemos desde siempre. Esa es la clave. Ahora el gobierno ha cambiado su mensaje contra la inmigración porque tenemos que ayudar a los refugiados ucranianos. Eso no quiere decir que el gobierno deje de amedrentarnos con ese problema. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de trabajadores ucranianos han venido a Polonia, pero por la sencilla razón de que los necesitamos para la construcción, para las autovías, para limpiar nuestras casas. Y lamento decir esto. En esta casa hemos tenido 5 o 6 familias de diferentes países. Chechenia, Siria, Ucrania, Afganistán. Y todas son iguales. Los chicos son todos iguales, sus madres son iguales, sus preocupaciones son las mismas. A veces cocinan de diferente forma. Los aromas de la gastronomía chechena son distintos de los de la ucraniana. Es una de las pocas diferencias. El gobierno polaco ha transformado el recinto ferial de Varsovia en un macrocentro para acoger refugiados. Tiene capacidad para 25.000 personas. El momento de mayor ocupación, 10.000 refugiados, fue a finales de marzo. Mi ciudad, Kharkov, es terrible. Ha quedado totalmente devastada y ya no tengo casa porque me la han destruido. Me voy a ir a Francia porque tengo allí unos primos, aunque no tengo nada más, pero al menos estaré a salvo de la guerra. Alice es una de las miles de vidas rotas por la guerra. Es bailarina y lo ha dejado todo atrás. Solo espera que le den asiento en uno de estos autobuses que salen a diario del centro de acogida. Este autobús va a Berlín, a tan solo 5 horas por carretera. En el improvisado andén, cada persona lleva una tragedia a la espalda. Desde el comienzo de la guerra hasta hoy, no ha habido ni el más mínimo corredor humanitario seguro entre mi ciudad y el resto de Ucrania. La gente huyó como pudo. Yo no tengo coche. Tuve que buscar a alguien que nos sacara de allí, conduciendo bajo el fuego. Hay gente que no lo consiguió. Personalmente sé que no lo consiguieron. Iban conduciendo por la misma carretera por la que íbamos nosotros. Estoy aquí gracias a la suerte, porque he visto a gente morir en la carretera. Rostislav es uno de los escasos jóvenes que hay en el centro de acogida. Ha acompañado a su madre en su huida a Varsovia. Todos los ucranianos, hasta la edad de 60 años, están movilizados para defender a su país. Hay excepciones en la ley de Ucrania para poder cruzar la frontera. En mi caso, estoy muy contento porque tengo mi residencia permanente en Canadá. No soy canadiense, no tengo pasaporte de ese país, pero tengo la tarjeta de residente. La otra excepción es para los padres con 3 hijos pequeños, como el marido de María, que la ha acompañado a Varsovia. Huimos de la guerra.
Los niños, al oír los bombardeos, se asustaban mucho. Les decíamos que teníamos que escondernos en el pasillo, sobre todo cuando se oían explosiones fuertes. A Polonia han llegado casi 3 millones de refugiados. Muchos son niños no acompañados. La Unión Europea se enfrenta a la peor crisis humanitaria de su historia. La cifra de refugiados no para de aumentar. Hemos dado a millones de refugiados ucranianos esta protección temporal, una especie de visado humanitario que les da acceso directo, sin condiciones, a nuestros mercados de trabajo, a nuestros sistemas de educación, de sanidad y de residencia. Es algo inaudito, es la primera vez en la historia de la Unión Europea que tomamos esta medida, que activamos esta directiva, que la habíamos pensado en tiempos de la guerra en Yugoslavia. ¿Quién nos lo iba a decir que 20 y tantos años después la íbamos a activar para una situación de guerra en Ucrania? El 24 de febrero se me pegaron las sábanas. Me desperté a las 7. Normalmente me levanto antes para poder llegar a tiempo al trabajo. Le pregunté a mi madre que por qué no me había despertado para ir a trabajar. Y ella me dijo, ¿a qué trabajo si ha empezado la guerra? Compré todo lo necesario para resistir unos días y nos atrincheramos en el apartamento. Tapiamos todas las ventanas con muebles. Creía que sería cosa de 2 o 3 meses y que aguantaríamos todo ese tiempo en casa. No se me pasaba por la cabeza que tendríamos que huir del país. Al día siguiente, por la mañana, nos ofrecieron la posibilidad de venir a Polonia. Lo decidimos en 15 minutos, porque nos estaba esperando un coche para llevarnos desde Lviv hasta la frontera polaca. En la estación de Varsovia nos encontramos con Malgorzata, a la que no conocíamos de nada. Nos estrechamos las manos. Las 3 estábamos asustadas. La gente necesitaba ayuda. Y nosotros aún no nos habíamos preparado para acoger a nadie. Me mudé a esta casa con remordimiento, porque los refugiados se agolpaban en las estaciones de tren sin tener dónde dormir. Aún no nos habíamos organizado para traer a alguien a casa. No había elección. La decisión no fue complicada para mí. Me di cuenta enseguida que teníamos que acoger a alguien. Mi marido me contestó, haz lo que veas, haz lo que tengas que hacer. Ella nos trajo en un taxi aquí diciendo que no nos preocupásemos de nada y nos ofreció un té. Vinimos por unos 10 días para pasar el peor momento de la guerra y después volver a Ucrania. Pero la situación es la que es. O sea, no mejora. Y llevamos aquí varias semanas. Le pedimos a Malgorzata poder quedarnos un mes más y ella nos ha dicho que nos quedemos todo el tiempo que haga falta. Nos da de comer, de beber, nos cuenta anécdotas e historias y nos reímos juntas. Nos hemos hecho amigas. Somos como una familia. Yo crecí sintiéndome amenazada por Rusia. Tengo 52 años y he oído toda mi vida que Rusia es un país peligroso. Esto les ha tocado a los ucranianos. Pero aquí en Polonia
Sabemos que también nos puede pasar, en cualquier momento, que le puede pasar a cualquier vecino. Los ucranianos son muy parecidos a nosotros. Nos entendemos al hablar. Simplemente es un gesto de solidaridad con tus vecinos. Повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Ніхто того не додбає і не розруйнує. Душа моя убогая, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не чуєш? Хіба ти не бачиш людського плачу?